Dios. Y en esta mañana vamos a hablar bajo el tema despierta la promesa de Dios en tu vida. Dice la palabra en Hebreos 10:23. Mantengamos firme sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. La promesa tiene que ver mucho con lo que Dios ha determinado en la eternidad para tu vida. Y cuando tú activas la promesa de Dios, cuando la promesa de Dios se activa en la vida de una persona, entonces todo lo que tiene que ver con la voluntad de Dios, todo lo que tiene que ver con Dios, se activa en tu vida. Y la palabra habla de un hombre llamado Saulo, que después se llamó Pablo. Y según la palabra, este hombre era un perseguidor de los cristianos y buscaba acabar con ellos. Y me llamaba mucho la atención mientras investigaba de este hombre y uno de los significados o el significado que tiene el nombre Saulo es el deseado. Y yo me puedo imaginar que este hombre creció con este nombre, un hombre que tenía una alta educación, un hombre que se había educado en las mejores escuelas de teología de ese tiempo, que se había educado con los mejores doctores de la ley. Él creía que lo tenía todo y que lo sabía todo. Él se sabía el rollo de arriba abajo, pero no había conocido la voluntad de Dios en su vida. Hasta que en Hechos 9, del 3 al 6, Pablo o Saulo en ese momento tiene un encuentro con Dios. Y dice así la palabra. Dice que más yendo por el camino, en ese instante, Saulo estaba yendo de camino a Damasco, donde iba a perseguir unos cristianos que estaban allí. Y aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente, le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Al deseado tuvieron que tirarlo al piso, tuvieron que tirarlo al suelo, porque antes de Dios colocarte, primero tiene que quitarte. Antes de Dios colocarte y darte una posición del cielo, primero tiene que despojarte de la posición que tú tienes aquí en la tierra. Y eso pasó con Saulo. Por eso más adelante el mismo Saulo vuelve y dice: ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Las cosas viejas pasaron. Hasta que un yo no deja de ser, Cristo no es. Primero hay un yo que tiene que dejar de verse para que Cristo sea visto. Por eso también más adelante Pablo dice en Romanos 12:2: no conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la transformación de vuestro entendimiento. ¿Para qué? Para que entendáis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Qué es lo que estaba diciendo Pablo en ese momento? No me conformé y no me voy a conformar. ¿Y qué es lo que nos enseña la palabra? Que no debemos conformarnos a lo actual, que no debemos conformarnos a la situación que nos está rodeando, que estamos viviendo, sino que debemos aprender a decir: Señor, transfórmame. Yo no me quiero quedar igual, Señor, cámbiame. Yo no me quiero quedar igual, Señor, transforma mi vida, transforma esa área de mi vida, pero yo no me quiero quedar igual. Y yo me imagino que Pablo decía: no, hermano, yo me sé el rollo. Yo me sé el rollo completo, de arriba abajo. Yo conozco la ley, yo conozco todo eso. Él conocía todo eso, es verdad. Pero había una cosa que él no conocía y era la voluntad de Dios. Y muchos de nosotros andamos así, que conocemos quizás muy bien el Salmo 91, que nos sabemos muy bien quizás los 10 mandamientos, que nos sabemos muy bien quizás el rollo completo de arriba abajo. Pero cuando nos pregunta cuál es la voluntad de Dios para tu vida, no sabemos. No sabemos. Hasta que no sea transformado por el poder de Dios. Hasta que no seas transformado por el poder de Dios, vas a seguir haciéndote la pregunta y no vas a tener la respuesta. Vas a seguir dando vuelta en un desierto y no
vas a llegar a ningún lado ni a la tierra prometida hasta que no sea transformado por el Señor. Porque solo Jesucristo puede transformar tu vida. Solo Jesucristo puede transformar tu vida y marcar un antes y un después. ¿Y sabe qué he aprendido de mi Dios? Que el Señor no tiene que usar el mejor vaso, el que tenga más brillo, para él hacer algo y convertirlo en un vaso de honra. El Señor puede convertir un vaso roto en un vaso de honra. Y algo más interesante es que cuando un vaso de cristal cae al suelo, no es porque probablemente el vaso lo haya buscado, sino porque algo externo, otro, lo permitió. Pero también cuando un vaso se recoge, tampoco se recoge él solo, sino que viene alguien y lo recoge. ¿Y qué me enseñaba el Señor con esto? Probablemente haya cosas que hayan pasado en tu vida que tú no la provocaste, que tú no la buscaste, que quizás tú no buscaste esto, que quizás una maldición generacional haya alcanzado tu vida y tú no lo hayas buscado. Pero así mismo, como otras manos te dejaron caer probablemente o te dejaron romper, así mismo la mano de Dios están dispuestas para recogerte. Así mismo la mano de Dios están dispuestas para construirte de nuevo y levantarte. Eso hace mi Dios. 3 puntos acerca del encuentro de Pablo. Número 1, repentinamente le rodeó una luz del cielo. Yo me imagino que Pablo duró mucho tiempo de la voluntad de Dios, lejos de la voluntad del Señor. Me imagino que tuvo un tiempo de su vida en que él no conocía quién era el Señor. Pero él, en un momento determinado que ni él se lo esperaba, le llegó el de repente de Dios. Tú tienes que decir: yo quiero el de repente de Dios. Yo deseo el de repente de Dios. Yo quiero ese de repente que lo cambia todo y que lo transforma todo. De repente el mar se abrió y ni Moisés se lo esperaba. De repente Sara quedó embarazada de la promesa y ni siquiera ella creía ni se lo esperaba. Yo quiero ese de repente de Dios que cambia y transforme mi vida. Porque no importa edad, no importa desierto, no importa circunstancia, no importa el tiempo, no importa por lo que tú estés pasando. Cuando el de repente de Dios llega a tu vida, te saca del tiempo crono y te mete en el tiempo kairos. Cuando el de repente de Dios te sorprende, llega a tu vida, te saca de lo normal y te mete en lo anormal. Cuando el tiempo y el de repente de Dios te sorprende, te saca del tiempo terrenal de aquí de esta tierra y te mete en el tiempo kairos, que es el tiempo de Dios. Te saca del Lodabar, te sienta en la mesa. Lo estéril comienza a dar vida. Un común y corriente se puede transformar en un vaso usado por Dios. Lo vil y menospreciado puede ser un instrumento de Dios. Eso es en el reino de los cielos. Número 2, cuando Saulo se encontró con Jesús, lo primero que él dice es: ¿qué quieres que yo haga? Y algo que nos enseña la palabra con esa pregunta es que lo que Pablo hizo fue que rindió su voluntad. Rindió su voluntad. ¿Qué tú quieres que yo haga? Y una de las cosas que nos separa de la voluntad de Dios es eso, la voluntad mía. Una de las cosas que nos separa de la voluntad de Dios y de lo que Dios quiere hacer es mi voluntad, lo que yo quiero y no lo que Él quiere. Eso es lo que te separa de la voluntad de Dios. Para ver la promesa de Dios cumplirse en tu vida, debes aprender a rendir tu voluntad. Si tú no estás viendo la promesa de Dios cumplirse en tu vida, hay una área de tu vida que tiene que rendir al Señor, y eso es tu voluntad. Número 3, Saulo se quedó ciego. Y yo me imagino un hombre imponente, un hombre que daba órdenes, un hombre que era de un carácter fuerte, y cuando esa luz lo rodea, queda ciego y cae al suelo. Y dice la palabra que tuvo que venir uno de ellos, tomarlo por la mano y decirle: venga, Saulo, y lo llevó a donde él iba. ¿Y qué nos enseña la palabra? ¿Y qué le estaba enseñando a Pablo el Señor? Dependencia. Cuando tú tienes un encuentro con el Señor, tú aprendes a depender del Señor. Lo primero que pasa cuando tú te encuentras con el Espíritu Santo y tienes un contacto con el Padre, lo primero que tú aprendes es a depender de Él y solamente de Él. Y eso era lo que estaba aprendiendo él. Imagínate a este hombre, lo llevaban de la mano.
Él no dijo nada en ese momento, él no miró nada, él se dejó llevar. Fue con los ojos cerrados y se dejó llevar a donde él iba. Eso se llama confianza. Y esto es lo que nos enseña la palabra. Tenemos que aprender a tener confianza en el Señor, en el que nos llamó. Otra cosa que podemos notar es que Pablo no volvió a ver hasta que pasó lo siguiente. Dice que Dios se le apareció a un hombre llamado Ananías y le dice: tú vas a ir donde está Saulo de Tarso. Y Ananías: pero yo lo conozco bien a Saulo de Tarso. Sí, tú vas a ir donde él es un instrumento mío ahora. Y entonces Ananías se levanta y va donde Pablo, que estaba orando en ese momento, y puso su mano en la cabeza de Pablo y dice: recobra la vista y sé lleno del Espíritu Santo. ¿Y qué me enseñaba la palabra con esto? Que cuando tú eres lleno del Espíritu Santo, entonces el Espíritu Santo abre tus ojos espirituales. Hoy más que nunca la iglesia tiene que procurar ser lleno del Espíritu Santo. Hoy más que nunca tu oración en tu intimidad, cuando nadie te ve y solo Dios, debe ser: yo quiero ser llena y lleno del Espíritu Santo, porque eso va a ser lo que va a abrir tus ojos en estos tiempos. Saulo duró mucho tiempo siendo Saulo, pero un día dejó de ser Saulo para ser Pablo. Ahora se le cambia el nombre a Saulo, y fue de una manera diferente, porque antes, o en los registros que muestra la palabra de personas que se le cambió el nombre, era el mismo Dios que le cambiaba el nombre. Sarai, Sara; Jacob, Israel; Simón, Pedro; Abraham, Abraham. Dios le cambiaba el nombre. Pero a Pablo no se registra que Dios le cambiara el nombre, sino que Pablo entendía que lo que traía ese nombre consigo era algo de su vida pasada. Era algo que ahora no conectaba con lo que él estaba viviendo. Recuerden que Saulo significa el deseado, pero Pablo decide cambiar de nombre y que ahora le llamen Pablo, que significa pequeño y humilde. ¿Qué es lo que me enseña la palabra? Que cuando nosotros tenemos un encuentro con el Señor, dejamos de ser los deseados, dejamos de ser los grandes, dejamos de ser el que tiene el título y comenzamos a ser pequeños y humildes en las manos de Dios. Pero a él no fue Dios que le cambió el nombre, fue él. Por eso, como decía ahorita, hay algunas personas que esperan a que pasen, sucedan las cosas, pero hay otras que provocan que las cosas sucedan. Él no esperó a que un ángel se le apareciera y le dijera: oye, te vamos a cambiar el nombre, ya tú no te vas a llamar así. No, él sabía lo que Saulo se significaba para él, para su vida pasada. Y él dijo: no me llamen más Saulo, ahora llámenme Pablo, porque ahora yo soy pequeña, ahora estoy humilde, ahora estoy por debajo, ahora yo ni quiero ser grande. Probablemente tú estés cargando con un Saulo, con un nombre, con una característica que te recuerde a tu pasado, que te recuerde a lo que una vez tú eras, que te recuerde a lo que tú una vez hiciste. Pero esta mañana, a través de la palabra, el Señor te enseña lo siguiente: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojado del viejo hombre, despójate del viejo hombre. Despójate de lo que una vez tú hiciste. Despójate de aquello que ahora te trae culpa a tu vida. Despójate de tu pecado pasado. Despójate de todo aquello que Dios ya te limpió. Y que de aquí en adelante, como dijo también Pablo, que nadie me cause molestia, porque llevo conmigo la marca del Señor Jesucristo. Ponte de pie. Aleluya. Ponte de pie y cierra tus ojos ahí donde tú estás. Cierra tus ojos ahí donde estás. Quizá tú no seas muy aprobado para el mundo. Quizá el mundo te ha dicho: tú no eres aprobado. Quizá el mundo te haya desaprobado. Pero hoy Dios te dice: en la mano mía tú eres aprobado. En la mano mía tú estás aprobado. Si tú no calificaste allá afuera, aquí adentro tú calificas. Si tú no calificaste en el mundo, aquí adentro tú calificas. Si tú no calificaste allá afuera con tus amigos, con los que te rodearon, aquí adentro tú sí calificas. Tú calificas en la mano del Señor. Y si se te ha olvidado la promesa, si se te ha olvidado en algún momento lo que Dios te prometió, comienza a hacer memoria. Comienza a hacer memoria, porque Dios no miente. El Señor cumple lo que promete.
Aleluya, el Señor cumple cada promesa que Él hace a tu vida. Quizás tú has dicho, Señor, pero ha pasado mucho tiempo. Cuidado si te ha olvidado lo que tú me prometiste. El Señor no se le ha olvidado. Al Señor no se le ha olvidado todavía, ni se le va a olvidar tampoco. El Señor cumple tu promesa y Él se acuerda de ti. Él se acuerda de ti. Si no te han aprobado allá afuera, escúchame bien. Aquí tú eres aprobado. Adora al Señor en esta mañana. Levanta tu mano al cielo y ora ahí donde tú estás al Señor. Tú tienes que decir, llegará mi turno. Tú tienes que decir, si a Pablo le llegó su hora, a mí me va a llegar mi turno también. De que voy a tener un encuentro con Dios. Si a Pablo le llegó su momento, a mí también me va a llegar. De que voy a ver lo sobrenatural de Dios. De que voy a escuchar la voz de Dios audible. De que voy a tener sueño. De que a las 3 de la mañana en la madrugada me voy a despertar. Pero mi turno va a llegar en el nombre de Jesús. Y Misael decía algo ahorita. Hay veces que tú tienes que incomodarte. Hay veces que tú tienes que incomodarte con la situación actual. Decir, yo quiero algo más. El que se conforma se queda igualito. Pero el que no se conforma, Dios le da más. Dios te va a dar más. Dios te va a dar más. Dios te va a dar más. Si tú buscas más, Dios te va a dar más. Dios tiene más para ti. Dios tiene más de lo que el mundo te dio. Si tú has pensado como pensaron una vez los israelitas, pero en Egipto yo estaba bien, pero en Egipto me iba mejor, y ahora mira donde yo estoy. Mentira. Aquí en la mano de Dios te va a ir 10 veces mejor que allá afuera. Aquí cerca de la presencia de Dios te va a ir mejor que allá afuera, porque aquí tú tienes al Rey de Reyes y al Señor de Señores. Tu turno va a llegar. No te desesperes. No te quieras ir adelante ni detrás. Tu turno va a llegar. Tu turno va a llegar. Dios tiene un momento marcado en la historia que tiene tu nombre. Dios tiene un momento, un tiempo marcado en la historia que lleva tu nombre, que lleva tu apellido. Y ese momento va a llegar. Ese momento va a llegar en el nombre de Jesús. Hay un tiempo en la historia, en esta tierra, dijo el salmista, en la tierra de los vivientes veré la misericordia, la bondad de Jehová. Es aquí en esta tierra. Es aquí en vida. Es aquí que voy a dar testimonio. Es en la tierra que voy a testificar de lo que Dios va a hacer en mi vida. Yo no me voy a cansar de orar. Yo no me voy a cansar de clamar. Yo no me voy a cansar de ir ante la presencia de Dios y llorar y decirle, estoy aquí de nuevo. Estoy aquí de nuevo. Yo no me voy a cansar, porque algo Dios hará. Algo Dios hará. Padre, oramos en este momento. Si hay alguna promesa que alguien haya empolvado, que se le haya olvidado, ahora en el nombre de Jesús, trae a memoria, Espíritu Santo. Trae a memoria, Espíritu Santo. Trae a memoria, no importa los años que hayan sido. Tú tienes el poder para cumplirlo. Tú tienes el poder para hacerlo. No importa lo difícil que sea ahora, Señor, trae a memoria. Tú cumplirás tu propósito. Tú cumplirás tu promesa, porque tú no mientes. Si tú todavía no has aceptado al Señor, si tú todavía no le has dicho sí al Señor, en esta mañana yo te hago la invitación. Yo te reto a que le digas sí a Jesús. Si tú has sentido que el Señor ha hablado a tu vida en esta mañana, yo te invito a que le digas sí al Señor. No le digas no al que te ama. No le diga no al que es capaz de cambiarte y darte forma. No le diga no. No le diga no. La iglesia intercede en este momento. Dios tiene algo grande contigo. Dios quiere hacer cosas grandes contigo. Dios quiere hacer cosas grandes contigo. Dios te está llamando. Dios te está llamando.